e índigo, pero resulta que cuando estoy grabándolo me doy cuenta que no tengo el índigo. Muy bien, Claudia. Así que nada, he decidido parar ese vídeo, obviamente. Y bueno, porque no quería un resultado así tan rojizo, quería más tipo castaño. Necesito el índigo para eso, con lo cual, bueno, pues me voy a esperar a grabarlo a que me llegue el índigo. Y mientras, pues he decidido grabaros un vídeo
ese vídeo que me dijo mi ánimo ASMR que la cara tal, es que yo también pienso que estas navidades me han sentado súper bien porque he estado con el sol, el mar, no he hecho nada y entonces claro, cuando uno está como de vacaciones todo luce mucho mejor, se te nota como la relajación en la cara, cero preocupaciones y eso pues también se transmite, ¿no? Y bueno, lo último que quería comentaros es que yo estos productos que tengo menos dos los tengo recomendados por mi dermatólogo. Yo es verdad que pienso que el dermatólogo es muy importante porque bueno, al fin y al cabo él es un experto, ¿no? Y yo pues por ejemplo con el tema de mi piel que he tenido muchas veces, yo tengo rosácea, entonces me salen como parches que se me quedan, a veces me crean infecciones y ellos pues muchas veces no tienen tiempo para ti, te mandan pues una crema con metronidazol y andando, y bueno, porque obviamente hay mucha gente con ese problema y también es una enfermedad, una problemática que es multifactorial, tampoco saben por qué se puede desarrollar un brote o solamente han visto pues que metronidazol va bien y ya está. Entonces bueno, yo busqué porque yo sufro un problema crónico, una enfermedad que se llama hidrosadenitis. La tengo desde los 10 años. Es una enfermedad de la piel que es bastante desconocida cuando yo tenía 10 años, o sea, hace 20 años, más de 20 años. Recuerdo que bueno, mis padres me llevaron al médico, al pediatra, y bueno, él lo empezó diciendo, uy, bulto, esto puede ser tumores, tal, en fin, me hicieron de todo, me pincharon, me lo drenaban, una historia, pero bueno, no quiero hablar de cosas desagradables.
no sé si la marca es IDP Medical Skin. IDP, pon aquí. IDP. Me cunde mucho porque es uno de estos con un botoncito así que se levanta y simplemente aprieta un poquito y hace bastante espuma. Y este limpiador este limpiador me va súper bien, y desde que lo uso en combinación con la crema obviamente que él me mandó, pues estoy encantada. Entonces, a ver, no estoy diciendo que esto sea la solución para todas las que estáis aquí o todos los que estáis aquí con pieles sensibles, por supuesto. Esto es mandado para mí por mi dermatólogo. Os lo quiero decir porque, a ver, es verdad que yo, por el problema que a
básicamente eso es todo lo que os quería compartir en este vídeo, que va a ser puro susurro. Espero que pronto pueda hacer el vídeo del tinte, y creo que voy a terminar también diciendo que también es muy importante para tu aspecto de cara y de todo, como tú te encuentres. Entonces, bueno, pues para ello os sigo recomendando a mi psicóloga Luisa Luna, que el otro día me escribió una chica y me dijo que si le podía pasar su contacto. Si ponéis Luisa Luna psicóloga, ella pues aparece en Google. Y también pues cómo te encuentres tú, y sobre todo yo, pues en mi cara hace mucho Raúl, y tengo que decirlo, aunque queda un poco, yo qué sé, cheesy, pero es que es verdad. O sea, mi Raúl me da más que Raúl. A ver, es que nosotros por la mañana cuando nos levantamos hacemos lo que ya os he explicado en algún vídeo, que le llamamos pechito, que es que empezamos el día y lo terminamos de la misma forma que he hecho, sobre su corazón abrazado, y a mí eso pues me da ya mucha paz, mucha tranquilidad para empezar el día bien. Entonces así nos podemos tirar como 10-15 minutos, y para mí es un despertar y un acostarme estupendo. Y luego durante el día pues nos damos muchos abrazos, nos decimos muchas bromas, y también pues nos damos mucho la mano. ¿Cómo deciros? No sé, yo simplemente que después de 11 años y pico me siga diciendo "Ay, esta niña qué guapa", y no sé qué, cosas así durante el día, pues obviamente yo creo que eso hace un arte como más feliz. No es que tu cara vaya a depender de lo que te digan otros, pero sí que si tienes mucho amor por